televidentes de RTW24 y por supuesto también del canal TV Digital, y por supuesto también estamos transmitiendo para OnePlus. Son exactamente las 13 horas y estamos transmitiendo desde Riobamba, donde hicimos una parada en nuestro viaje rumbo a El Puyo, donde estaremos presentes mañana en una convención internacional de comunicación política. Así que aquí estamos en Riobamba, una ciudad ícono de la cultura y por supuesto del turismo en nuestro país. Riobamba, también conocida como San Pedro de Riobamba, es la cabecera cantonal y capital de la provincia. Abogado André Benavides, con quien vamos a conversar en breves instantes. Estamos viendo imágenes del mercado de la Merced, que es un ícono de la gastronomía, no solamente de Riobamba, sino es una parada técnica obligatoria para quienes pasan por aquí, justamente en materia turística. Aquí estábamos informando en alguna oportunidad un programa Descubriendo Ecuador, que lo hacemos pues durante los fines de semana viajando por todo el país. Así que bueno, aquí estamos. Buenas tardes al Ecuador y por supuesto también a los ecuatorianos que nos siguen por todo el mundo. Ayer tuvimos un programa especial también con los ecuatorianos que están en Valencia, en España, y la verdad es que hemos tenido muchísimos mensajes de agradecimiento y también de felicitación, porque las familias ecuatorianas estaban muy preocupadas por justamente sus familiares allá en España después de lo que ha ocurrido con el temporal terrible hace 3 semanas. Pero bueno, aquí estamos. Esperamos que esté conectado ya André Benavides para que esté listo para nuestra entrevista. ¿Me confirman, por favor? Bien, antes de ir con esa entrevista, recordarles que más adelante también tendremos al arquitecto Antonio Huilla, el especialista en deportes, para hablarnos de las eliminatorias. Ayer fue un día especial y por supuesto histórico para el Ecuador. Vencimos nada menos y nada más que a nuestro rival de turno, a nuestro vecino, a Colombia, que es un equipo pues que sonaba como imbatible, nada menos y nada más que en Barranquilla, allá en Colombia. Lo vencimos por 1-0 con un gol magistral de Ener Valencia, un gol maradoniano, como lo han dicho los expertos a nivel mundial. Qué buen partido, qué buen planteamiento, y definitivamente no solamente que nos dieron un alegrón, sino que esto significó un paso fundamental dentro de la carrera de las eliminatorias rumbo al próximo mundial. Es decir, prácticamente no solamente que estamos en zona de clasificación directa, sino que estamos en un lugar expectante, y de no ser por esos 3 puntos que nos quitaron por temas que tenían referencia a Byron Castillo, estaríamos prácticamente en segundo lugar frente a, es decir, debajo nada más de Argentina. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Ahora es momento ya de analizar la situación política con André Benavides, a quien ya lo hemos conectado vía Zoom. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. ¿Cómo está, André? ¿Cómo está, estimado José? Un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Bueno, indiscutiblemente atrás queda un poco esta noticia de primera plana, que fue el triunfo de Ecuador ante Colombia, y volvemos a nuestros problemas cotidianos. ¿Qué es lo que ocurre en el Ecuador? La vicepresidenta de la República ha venido a la capital. Ella ha dicho que quiere conversar con el presidente de la República. Por otro lado, las candidaturas que están encaminadas, unas muy cuestionadas. Jan Topic definitivamente ya no está en la papeleta. Es decir, todo este marco de cara a la campaña política, ¿cómo la analiza usted? Bueno, yo creo que estamos en un momento bastante complicado en términos políticos y electorales, tomando en cuenta que aún faltan 2 meses para que se dé la primera vuelta electoral, un poco más inclusive. Por otro lado, no es menor la situación que actualmente está viviendo la vicepresidenta de la República, considerando que no se sabe si es que ella finalmente va o no a suceder en el cargo presidencial, a partir de este sumario administrativo en el cual prácticamente le suspenden sus facultades como vicepresidenta de la República.
Y evidentemente que los últimos hechos que son de conocimiento público, como la descalificación del señor Topic, entre otros aspectos, también terminan, en este caso, trazando la cancha de este tablero electoral. Ahora bien, ¿cómo puede influir? Faltan 3 meses para las elecciones, pero ¿cómo puede influir dentro de los votantes estas situaciones? Por un lado, no se sabe qué mismo va a pasar con el caso de la vicepresidenta de la República, y por otro lado, quién podría ser el outsider que también están pensando, sobre todo las personas que no están decididas por quién votar. Me parece que en esta elección todavía no existe como tal una figura, una tercera vía, llamémosla así, que venga a ser ese outsider que contrarreste tanto al correísmo como al gobierno nacional o al candidato del gobierno nacional que viene a ser el presidente de la República, tomando en cuenta que estas elecciones son el resultado también como consecuencia de la muerte cruzada. Entonces venimos ahorita de una muerte cruzada, unas elecciones, y ahora estamos recién viendo un periodo presidencial normal, por así decirlo. Decir que ahorita hay una tercera vía, no creo. Yo creo que podía haber sido en su momento el señor Topic, pero ya con su descalificación esa alternativa está bastante lejana. Creo que también la persona que lo reemplaza prácticamente es una persona desconocida, y eso creo que en el momento que estamos actualmente no va a permitir que los votos de Topic se endosen directamente a él, ni tampoco que permitan captar esa votación. No obstante, todavía tenemos un 60% de votos que todavía son indecisos y que pueden ir por cualquiera de las opciones electorales. Ahora, ¿qué es lo que pesa en este momento según su análisis? El tema constitucional es muy importante, usted lo conoce de primera mano. La gente está pensando en materia legal, en que se cumpla con todos los parámetros para que las elecciones sean como deben ser en materia democrática, o se dejan llevar por el sentimentalismo, están esperando que alguien les resuelva sus problemas políticos, económicos, sociales, de inseguridad. Hay tantos problemas. Ahora, por un lado. Por otro lado, el gobierno está haciendo lo que pueda con respecto al tema energético. Ya empieza a llegar este aporte de energía que obviamente pues les está vendiendo Colombia. ¿Cree usted que, por ejemplo, esa situación logre normalizar un poco la situación en el país en los próximos días, o no va a ser suficiente? Bueno, a eso hay que sumarlo, estimado José, algo que usted manifiesta, y creo que en el ideario ciudadano ya no está simplemente que a la persona le den trabajo, le den seguridad, sino que ahora el ciudadano está más preocupado de tener luz. Y ese creo que es la principal preocupación que en este momento tienen los ecuatorianos. Ese es su principal interés en este momento, y creo que los candidatos tienen que apuntalar todas sus propuestas en resolver esta situación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que hacer esfuerzos justamente para resolver esta situación, independientemente del tema electoral. ¿Ya? Independientemente del tema electoral, tienen que resolver esta situación energética. Pero eso también tiene una influencia para febrero del próximo año, porque de las últimas encuestas vemos prácticamente que existe cierta pérdida de votos por parte del presidente de la República. Ya vemos que ya no goza con la misma aceptación, vemos que no tiene la misma intencionalidad de voto, y vemos que el tema energético sí ha golpeado bastante al gobierno nacional. Pero una cosa es la medición que podamos hacer en este momento, el 20 de noviembre, y otra cosa muy diferente a lo que pueda pasar en febrero. Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene un reto adicional. El reto adicional es tratar de resolver, o sea, el día de las elecciones llegar, pero sin problemas de luz. Porque si seguimos con esto, por más que se hayan contratado las barcazas, por más que se haya comprado
generadores de electricidad térmicos, por más que te venda energía a Colombia, esos 400 megavatios, un poco más, todavía queda eso corto para el déficit que tenemos. Y todavía, a pesar de haber hecho esfuerzos, tenemos en ciudades como Quito 8 horas diarias de cortes de luz. Entonces eso también está pesando muchísimo en el votante. Ahora, recordemos, André, que vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de la República, pero también vamos a elegir a los asambleístas. ¿Cuál es el papel de la Asamblea en estos momentos tan claves de la democracia ecuatoriana, en donde también los candidatos asambleístas tienen que captar el voto y tienen que prometer lo que pueden cumplir? Y siempre hablamos en este programa y todos los espacios donde puedo estar de políticas de Estado. ¿Cómo lograr que tanto el Ejecutivo como el Legislativo encuentren esa manera para poder gobernar con leyes adecuadas y, por supuesto, con los acertados las acertadas decisiones que tome este o el próximo gobierno? El rol de la Asamblea Nacional es fundamental. Más allá de la formulación de política pública o las leyes que puedan hacer, el rol fundamental de la Asamblea Nacional va a ser de cara a generar condiciones de gobernabilidad. Eso es lo principal. Ya vimos lo que ocurrió con Lasso, que no tenía mayoría. Ya vemos lo que está pasando en este momento con Noboa, que por no tener una mayoría o por no haber consolidado aquella, tiene una oposición en el legislativo. Y esa oposición en el legislativo es la que en cierta medida te limita tus actuaciones, tus ejecutorías como presidente de la República. Entonces el rol fundamental de la Asamblea es generar gobernabilidad. Ese es su rol fundamental en este momento. Y yo creo que el próximo gobierno nacional no la va a tener fácil. Así ganen los señores correístas, no van a tener mayoría. Se reelige el presidente de la República, no va a tener mayoría. Existe una tercera vía, no va a tener mayoría. Y eso va a ocasionar que sigamos en este mismo contexto en el cual Ejecutivo y Legislativo viven en una pugna permanente. Y eso sí es preocupante. Ahora bien, en materia constitucional, ¿está terminado el tema de la vicepresidenta de la República? En mi opinión no, porque tenemos de por medio una acción de protección que ha presentado hace un par de semanas la vicepresidenta de la República. Si bien es cierto, la jueza acá de Iñaquito no ha dado paso a la medida cautelar que suspendía esa suspensión, valga la redundancia, esa sanción de suspensión a partir del sumario administrativo, pero existe una audiencia y la resolución de fondo puede tirar abajo esa sanción que emitió el Ministerio de Trabajo. Así que salidas constitucionales existen. El problema aquí es si es que estas salidas constitucionales van a ser respetadas por un lado, y por otro, esas salidas constitucionales van a tener o no presión política, electoral y mediática, y eso ya dependerá de cómo pueda resolver en este caso la jueza que está sustanciando esta acción de protección. ¿Hasta cuánto tiene el presidente de la República para dejar la presidencia e irse como candidato, dedicarse a la candidatura, al proselitismo, digamos? El Código de la Democracia dice que el presidente de la República y cualquier autoridad de elección popular que opte por la reelección tiene que pedir licencia antes de iniciar la campaña electoral. Entonces diríamos que el presidente de la República debería ya estar pidiendo licencia a fines del próximo mes, inicios de enero del siguiente año, porque justamente ahí ya comienza como tal la campaña electoral que viene a ser todas las actividades proselitistas. La composición del Ejecutivo, ¿cómo queda? A cargo de la vicepresidenta que acaba, supongamos que se terminó el tema de la vicepresidenta actual. Entonces, la vicepresidenta designada por el presidente de la República conforma su gabinete o mantiene este gabinete, bueno, tiene toda la potestad de hacer los cambios respectivos. ¿Cómo queda también la Asamblea?
Bueno, en el caso del Ejecutivo, si es que nos mantenemos en el mismo contexto actual, donde tenemos una vicepresidenta suspendida y una vicepresidenta encargada, diríamos que la señora Moya tiene amplias facultades constitucionales desde presentar proyectos de ley, vetar leyes, enviar el presupuesto general del Estado a la Asamblea, amnistías, hasta remover ministros. Tiene todas las facultades del 147 de la Constitución. Entonces, ella debería ser la encargada si es que se hace esta campaña electoral. Y si en ese momento el amparo de la vicepresidenta que fue elegida con el presidente Noboa pasa en ese momento, ¿qué es lo que ocurriría en nuestro país? Bueno, ahí tenemos una decisión de juez. Ahí lo que corresponde es justamente que la señora Abad se haga cargo de los destinos del país hasta que Noboa acabe de hacer campaña electoral. Es lo que debe ocurrir, porque existe una sentencia judicial de por medio. ¿Estamos en un limbo político? Ecuador desde la fundación está en un limbo político y lastimosamente ese limbo político es interminable. Y lo único que hemos hecho es cambiar de actores, pero las mismas prácticas y mañas, esas siguen en nuestra clase política. Mientras tanto, ¿qué puede hacer, qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer por pensamiento crítico la propia academia? ¿Cómo lograr que los ciudadanos se hagan o hagan conocer sus derechos y también sus opciones, aparte, obviamente, del momento del sufragio, que eso será en febrero? Me parece que una de las deudas que tiene en este momento la academia es no haberse pronunciado por todo lo que está ocurriendo en el país. Creo que la academia sí debía pronunciarse respecto de la suspensión de la señora Abad. Pero recordemos que muchas de las universidades son universidades públicas que dependen del presupuesto general del Estado. Y otras son privadas que también dependen del presupuesto general del Estado. Así que lo mejor, algunos han optado es quedarse callados para que no te cierren el grifo de donde vienen los dólares para poder mantener la universidad. Eso es lo que ha pasado, por un lado. Por otro, ya en el tema electoral propiamente dicho, también vemos que existe cierto tipo de apatía para realizar eventos que permitan conocer los candidatos. Imagínese usted que ya la campaña electoral inicia en un mes y medio más o menos, un poco menos, y todavía no tenemos al menos certeza de lo que podía hacer la academia. Por ahí en la universidad que yo doy clases, que es la Internacional del Ecuador, entiendo que se va a hacer un debate de vicepresidentes, que seguramente se realizará una vez que inicie la campaña electoral, pero más allá de eso no hemos visto mayor participación por parte del foro jurídico y de la universidad. Tomando en cuenta que hasta el momento, las candidaturas más fuertes indudablemente siguen siendo las del propio presidente candidato, conjuntamente con la del correísmo, ¿qué tan influyente puede ser el debate, tomando en cuenta lo que ocurrió con el propio presidente cuando era candidato y tenía pues una mínima intención de voto y creció pues a tal punto que se convirtió en el presidente de la República? ¿Qué tanto están esperando o estarían esperando los ciudadanos para decidirse justamente ese debate presidencial? Yo creo que los ciudadanos estamos expectantes al debate presidencial, y usted recordará, y bien lo ha traído a colación, lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que la tendencia electoral se modificó a partir del debate presidencial. Vemos que por ahí se destacó Noboa y por eso pasó al balotaje o a la segunda vuelta electoral. Entonces creo que al menos la expectativa de la ciudadanía está en el debate, y eso puede influir justamente a este 60% que tenemos de indecisos. Y por otro lado, también creo que tendremos que ver si el día del debate tenemos luz, porque si no, el ciudadano ni siquiera va a poder escuchar las propuestas, va a poder ver o al menos hacer seguimiento desde sus redes sociales, debido a que no hay internet. Entonces, bueno, pero este comentario que es muy oportuno, André, también tiene que ser tomado en cuenta por los organizadores del debate, porque tienen que buscar la forma y la fórmula para que o ese momento
no se va la luz a nivel nacional. Algo tendrán que hacer las autoridades respectivas, gubernamentales y del Consejo Nacional Electoral por un lado, y por otro lado, que ese debate se transmita y luego se reprise por todos los caminos respectivos para que la mayor cantidad de ciudadanos puedan justamente verlo, ¿no? Y tomar decisiones. Así es, estimado José. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral y CNEL y CELEC y todos los que tienen algún tipo de participación en esto tienen que generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos estén informados, porque si no prácticamente parecería que no se cumple con la disposición legal en este caso, y hay quienes parecería que más bien les favorece que nadie escuche el debate electoral justamente por sus propias limitaciones, así que mejor no tener luz a que se expongan las limitaciones que tienen para hablar. Esperemos que eso no ocurra así. Le agradezco por su tiempo y por supuesto por este análisis importante en esta materia, André Benavides. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, estimado José. Perfecto, estamos en Hora Cero, vamos a una pausa comercial y continuamos. Iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción, de noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Continuamos con más de Hora Cero, transmitiendo aquí desde Riobamba. Recordemos que estamos de paso, porque ahora más tarde estaremos viajando a El Puyo, donde mañana tendremos una convención internacional de comunicación política. Por supuesto, vamos a transmitir en vivo todas estas incidencias de lo que ocurre allá en El Puyo. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor, en Guayaquil? ¿Me confirma, productor, si es que estamos al aire? Bien, Antonio Uvilla, el arquitecto Antonio Uvilla, me imagino que debe estar conectándose en los próximos instantes para conversar sobre lo que ocurrió ayer en Colombia, la expectativa que había por el partido entre Ecuador y Colombia era enorme y mucha gente en el Ecuador pensaba que este era un partido perdido. El Ecuador no iba a poder contra la gran selección colombiana que iba con todo. Además en Barranquilla, que ha sido pues una fortaleza en estas eliminatorias. Sin embargo, Ecuador dio la sorpresa, me atrevería a decir que de todos los partidos hasta ahora, de todas las fechas, la gran sorpresa. Así que Antonio Uvilla, que es el experto en materia deportiva y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con estadísticas, está con nosotros. Antonio, qué gran partido que hizo Ecuador ayer. Buenas tardes. Hola José, sí, buenos días. Gran gusto estar aquí conversando con ustedes. Sí, definitivamente es una victoria realmente espectacular. Desde el 20 de julio del año 65,
cuando Ecuador le había ganado en el Barranquilla, en el anterior estadio que se llamaba Romelio Martínez, que era un estadio muy, muy pequeño, similar al Ramón Unamuno nuestro de acá de Guayaquil de hace poco tiempo. Ecuador le gana ahí 1-0 con el gol de Washington Muñoz, y fue realmente la primera victoria que Ecuador conseguía en la eliminatoria. Era su segunda eliminatoria. En esas eliminatorias que yo estoy casi convencido de que si se seguían disputando como fue el formato inicial por grupos, quizá Ecuador no hubiera estado todavía en una contienda mundialista. Ahora, lo que ocurrió ayer, para usted, dentro de el conjunto de periodistas y colegas con quienes están en diferentes programas, haciendo una encuesta, ¿alguien le daba ganador a Ecuador? No, mira, nosotros precisamente hacemos en el programa que estamos en la radio, hacemos un pronóstico interno durante todo el año con partidos de campeonato, Copa Libertadores, y ninguno le había dado la posibilidad, la victoria a Ecuador. Hubo cuatro, somos 11 los que entramos en el pronóstico. Hubo 7 empates y 4 que que pusimos como opción la victoria colombiana. Pero realmente sorpresiva la victoria de Ecuador. ¿Qué es lo que más sorprende, Antonio? Sorprende, a ver, un poco la consolidación de una gran defensa de Ecuador. Estos defensas que tiene Ecuador, Pacho, Torres, Ordóñez, Hincapié, son de altísimo nivel, de alta competencia, son defensores extraordinarios. De calidad mundial, pues, ¿no? Por supuesto, y además también sorprende la poca efectividad de una Colombia de la que se esperaba mucho más. Yo conversaba con amigos y de la manera como se desarrolló el partido, Colombia podía haber estado jugando hasta el día viernes y no le marcaba gol a Ecuador, porque intentaron por un camino que no era el idóneo, era el de elevar a centros ante 3 defensas altos, fuertes, y que además son grandes cabeceadores. Colombia no tenía cómo hacerle daño. Quizás si ellos hubieran encontrado otra fórmula para poder llegar a esa defensa con un juego de conjunto, con paredes cortas o por ahí algunos tiros de media distancia. El problema es que cuando se animó, para Colombia me refiero, el problema para Colombia es que cuando se animó a disparar, lo hizo en el área chica y allí siempre tenía 1 o 2 defensas de Ecuador para cerrarle esa posibilidad. No hubo intentonas de Colombia de patear desde afuera, de 20, 25 metros, que quizá pudiera haber tenido otra posibilidad. Pero Ecuador defendió de manera espectacular. Además, y ojo, que Ecuador comete un error en el primer tiempo cuando determinan el penal de Piero Hincapié, porque hubo una desconcentración en la salida de Ecuador. Para mí también que se apura Galíndez, no tenía que haber salido tan afuera, y cuando ya viene la falta de Hincapié y la expulsión, yo pensé que eso le podría haber complicado mucho a Ecuador. Ecuador sostuvo el primer tiempo y al arranque del segundo tiempo ya arregló las cadenas, puso los candados adecuados para que no le haga daño a Colombia. Ahora, normalmente cuando un equipo cualquiera convierte un gol prácticamente de entrada, tiene 2 posibilidades. Una, que el golpe es terrible, es un golpe bajo, un impacto tremendo para el equipo rival, que no se recupera e inclusive sale con todo y con el contragolpe puede ser hasta goleado. Y el segundo es más bien que se vaya con todo y que logre pues revertir ese resultado. Eso quisieron hacer los colombianos, pero la sorpresiva jugada magistral de Ener, que sorprende a muchos, a otros no tanto, porque hay periodistas extranjeros, sobre todo en Argentina, que han ponderado siempre la gran actitud y trabajo de Ener, que por supuesto hay partidos en donde se come goles, pero si se come es porque los fabrica, porque los busca, y que hace este tipo de jugadas sorpresivas y que además le dan un alegrón y 3 puntos que prácticamente nos ponen ya dentro del Mundial. Sí, definitivamente. Yo creo que hay que hacer evaluaciones objetivas, dejando un poco en algún momento determinado la rabia, la incomodidad. Mira, coincide. Mira, hoy 20 de noviembre
en el año 50 nacía el profesionalismo en el Ecuador. Es decir, comenzaba a haber fútbol profesional en nuestro país. Han pasado 72 años de aquella, 74 años de aquel hecho, y la selección ecuatoriana tiene en sus filas a un goleador histórico, pero no solamente por el hecho de que hizo más goles, sino que su promedio realmente es espectacular. Son 44 goles en 95 partidos. Es un promedio de por ahí 0.47, 0.46. Es espectacular por la cantidad de partidos. Ha habido mejores promedios como los de Lisiardi, Carlos Raffo, el mismo Spencer, pero muchos menos goles y muchos menos partidos. Entonces, sí, yo también puedo tener un promedio de 0.60 jugando pocos partidos. Y sostener un promedio elevado como el de Ener es impresionante. Y justamente hoy, hace 2 años, 20 de noviembre del 2022, en Qatar, Ecuador debutaba ante la selección localista y le gana con doblete de Ener Valencia, con 2 goles de Ener, uno de ellos de penal. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque pasan los años y Ecuador ha encontrado un goleador. Y además, un goleador en mundiales, porque Ener llegó a hacer 6 goles en mundiales. No sabemos si pueda marcar en el próximo, porque no hay duda, Ecuador va a estar en este y en el 30 también. ¿Por qué? Antonio. No porque quiero ser optimista o patriotero ni nada, sino que simplemente por una cuestión de lógica. Esta generación de futbolistas de Ecuador se va a mantener algunos años, porque son muy jóvenes. Antonio, sí, perdón, termina la idea, por favor, perdóname. No, y si seguimos con esta modalidad de que van casi 7, 6 y medio a un mundial, Ecuador va a estar siempre. Ecuador no se va a pegar de ningún mundial. Ahora bien, antes de continuar con la parte final, quiero prevenir a la producción en el momento en que esté ingresando ya vía Zoom desde Miami a Vicente Pimienta para hablar en el último bloque de lo que sucede con la inteligencia artificial y cómo ha cambiado o está cambiando nuestro mundo. Así que les prevengo para que en el momento en que ya esté conectado me afirmen y me confirmen. Antonio, de los próximos partidos que le toca jugar a Ecuador, entiendo ya pues el próximo año, nos toca con Argentina aquí en Ecuador, ¿verdad? Correcto, sí. Es un partido de local ante Ecuador, pero los próximos 2 partidos, ojo con lo que digo, no quiero ser patriotero ni vender. El próximo marzo 2025, que Ecuador tiene 2 fechas, de local ante Venezuela y de visita ante Chile, ante esta Chile tan venida menos y que no creo que se va a recuperar en mucho tiempo, Ecuador podría estar sumando por lo menos 4 puntos. Es decir, o sea, de una vez ya selle su pasaporte, adquiera el boleto y esté en lista de espera. Definitivamente Ecuador va a estar en el 2026. Perfecto, muchísimas gracias Antonio Villa por ese clarísimo informe y análisis de lo que ocurre con Ecuador y por supuesto con estas opciones clarísimas. Qué bueno, porque después de todos los problemas que pasa en nuestro país, la verdadera claridad sí la tienen nuestros seleccionados. Gracias Antonio, muy amable por su tiempo. Muy amable también por llamarme, por acordarse de este amigo y siempre a la orden. Un abrazo. Como siempre, estamos en Hora Cero y de este tema pasamos de inmediato con Vicente Pimienta. Estamos transmitiendo desde Riobamba, aquí en la provincia de Chimborazo. Seguramente en los próximos días tendremos imágenes y reportajes de lo que ocurre aquí en esta maravillosa ciudad. Pero mientras pasamos de aquí hasta el Puyo, donde estaremos en vivo en esta Convención Internacional de Comunicación Política, saludamos ya en el set de Miami a Vicente Pimienta, que es un experto en materia tecnológica, para hablarnos justamente de lo que ocurre, de cómo ha cambiado el mundo en materia de la inteligencia artificial. Ya parecería que estamos clonados, Vicente, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast,
conferencias o streaming. En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Hola Vicente, ¿cómo estás? Ok, bien, ¿y tú? Saludos desde Ecuador, que tú sabes que aquí te quieren muchísimo y tienes una gran cantidad de seguidores. Gracias, gracias. Igual para mí es un honor estar allá virtual. Quisiera estar ahí físico. Bueno, ya prácticamente con la inteligencia artificial definitivamente estás, ya es increíble. Ayer estábamos conversando con la cónsul de Ecuador en Valencia, con periodistas desde España, ahora en Estados Unidos. Es decir, estamos conectados en diferentes partes del mundo con la tecnología. Ahora bien, la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero a más de muchísimos empleos que se han perdido en diferentes partes del mundo, en todo tipo de trabajos, por otro lado también está ocasionando que mucha gente gane dinero. ¿Cómo aprovechar a la inteligencia artificial, Vicente? Bueno, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que no viene a sustituir nuestros empleos, viene a acelerar nuestro rendimiento. Así que eso es lo más importante y con eso vienen muchas oportunidades, tanto en el carácter personal, porque al uno personalmente adquirir estas destrezas, uno pudiese subir o escalar en el mundo corporativo o inclusive comenzar un negocio para enseñar a implementar estas tecnologías dentro de los negocios y las industrias, totalmente revolucionando los procesos internos, automatizando tareas rutinarias. Eso va a bajar los costos operativos y aquí hay una oportunidad grandísima para aquellos que quieren empezar un negocio de esto, ¿no? Igual que cuando llegaron los automóviles por primera vez, los que trabajaban en los caballos pensaron que se iban a quedar sin empleo. Sin embargo, muchos de ellos empezaron a arreglar automóviles y hubo una transición en la industria o en los empleados de una industria hacia la otra. Y hoy vemos cuántos empleos no hay en la industria automotriz. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial y con cualquier otra tecnología disruptiva que tengamos en el futuro. Vicente, tú das talleres por todo el mundo y desde hace muchísimos años, adelantándote inclusive a lo que estaba pasando, porque lo has advertido inclusive en tus ponencias y también en tus libros. Danos un claro ejemplo de lo que estás diciendo, por un lado, de cómo aprovecharla para nuevos empleos, para mejoramiento de empleos, etcétera. Pero hay mucha gente que se declara ignorante tecnológico, pero muchos están al alcance de un clic en su propio teléfono para acceder a inteligencia artificial y poder aprovechar las bondades. ¿Por dónde empezar? Totalmente, señor José Toledo. Esto va a cambiar nuestra vida de una manera increíble. La ventaja de la inteligencia artificial es que los interfaces o las plataformas que utilizamos para comunicarnos con ella son extremadamente sencillas y entienden un vocabulario conversacional. Así que podemos hacerle preguntas a la inteligencia artificial y nos va a responder. Sin embargo, ahí es donde está el truco. Cómo hacerle preguntas, cómo sacarle el máximo, y eso se llama un prompt. Tenemos que hacer un prompt, pedirle a la inteligencia artificial, y para eso yo estoy trabajando en mi tercer libro y ya ayer, y esto es una primicia en tu programa, sacamos unos cursos para que las personas como tú y como yo podamos entender desde 0 a 100 cómo usar estas tecnologías en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y, en fin, cuál es el secreto de cómo preguntarle
para conseguir exactamente lo que queremos. Yo tengo una metodología que recién salió ayer al mercado que se llama Ruta, que son 4 pasos en los cuales mentalmente uno crea un prompt con esos 4 pasos y le sacamos el máximo a la inteligencia artificial. Por dar un ejemplo muy, muy práctico, si somos un contable y tenemos que generar un documento, con subir la data y pedirle a la inteligencia artificial que actúe como un contable y que me genere los documentos necesarios, en cuestión de 5 a 10 segundos tenemos todos los documentos generados. Así que esto no viene a sustituirnos, pero sí viene a acelerar los procesos. Lo que antes nos tomaba 3, 4, 5 días, ahora lo hacemos en segundos. Y ese es el impacto que tenemos que perseguir. Así que en el carácter personal uno tiene que aprender estas destrezas, cómo aprender a manejar, ¿no? Entonces, luego de aprender a manejar, podemos implementarlo en nuestras industrias, en nuestras empresas. Así que yo les recomiendo que vayan a vicentepimienta.com y empiecen el curso y descarguen una guía gratis donde les explico exactamente cómo hacer el primer acercamiento a la inteligencia artificial y cómo sacarle el máximo. Es decir, aprovechando la tecnología, con solo ingresar tus datos que acabas de decir, lo que me gustaría que lo repitas, la gente puede ingresar desde cualquier parte del mundo y a modo de inscripción ver justamente todas estas bondades para aprovecharlas. Ahora, en nuestro país tenemos un par de minutos, Vicente, hay muchas empresas que ya están utilizando y los medios de comunicación también. Ahora, en ese taller es una forma de cómo empezar a ingresar, o hay varios niveles, digamos, de este taller para aprender justamente cómo usar la inteligencia artificial. Muy interesante, porque hay uno que es para principiantes, uno intermedio y uno avanzado. La realidad es que el de principiantes tiene muchas cosas que muchos que están intermedio brincaron y no lo saben, como manipular la data, pedirle la data en un formato específico, por ejemplo en tablas, que la vertiente X y la Y haga esto, la Y tanto. Entonces tenemos un poquito de información que una vez la internalizamos, sabemos cómo manejar y entonces podemos salir al tráfico. Básicamente no hay que pagar nada. Con la guía gratis ya vas a adelantar muchísimo. Si quieres entonces entrar en los cursos están sumamente accesibles en términos de los precios. Lo estamos haciendo lo más económico posible, al tono de $25, o sea que no vamos a romper el banco de nadie. Sin embargo, te garantizo que luego de ese curso todo lo que vas a hacer lo vas a hacer en segundos en vez de días y horas. Así que ese es el beneficio de aprender esta tecnología, aprender estas destrezas y aplicarlas en el diario vivir. Perfecto, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que puedas acompañarnos personalmente aquí en Ecuador muy pronto, así como lo has hecho en otros años, y también devolverte la visita por allá. Que pases muy bien, Vicente. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Hora Cero por RTW24, Canal Televisión Digital y OnePlus, que son los canales y amplias tecnologías y plataformas con las que estamos transmitiendo para el Ecuador y para el mundo. Muchas gracias. Perfecto, gracias a Vicente y también a ustedes. Sí, dime, Vicente, tenemos 10 segundos, estoy concluyendo. Pero perdón, se me olvidó decir la página web, preguntaleapimienta.com. Así que si tienes dudas, preguntaleapimienta.com. Bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Vicente, y amigos televidentes, qué gusto saludarles. Estamos en Riobamba, de aquí vamos a El Puyo. Dios mediante, mañana estaremos transmitiendo en vivo desde allá. Hasta entonces, que pasen muy bien.